Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Porque termina mal como si el hombre, harto ya de luchar con sus demonios, quisiera terminar con esa historia de ese país de todos los demonios, de ese país de todos los demonios. A menudo he pensado en esos hombres, a menudo he pensado en la pobreza de ese país de todos los demonios, y a menudo he pensado en otra historia. Hola y bienvenidos a Comala Podcast. Este es el capítulo número 44, donde vamos a tratar el tema de la independencia de Colombia. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre conmigo está Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes, deseosa de ya empezar este tema porque es algo como inusual tratar este tema aquí en el podcast, pero bueno, lo vamos a hacer de la mejor manera y traemos unas obras fantásticas. Sí, mira, para nosotros fue una sorpresa que saliera este tema a la conversación porque pues si la gente no sabe, lo que nosotros hacemos es como una lluvia de ideas sobre temas que nos mueven y que nos interesan. Y el tema de la independencia y de la independencia de Colombia nos parece interesante tratarlo, pues el día que se publica este podcast es 7 de agosto, día que en Colombia se conmemora la batalla de Boyacá, una batalla muy importante para nuestra historia, donde se pudo derrotar a la corona española y de alguna otra manera comenzar el proceso de independencia de esta. Así que nos pareció interesante sumergirnos a esta parte de nuestra historia, que pues todos tenemos que conocer nuestra historia para saber de dónde venimos y por qué nos comportamos como nos comportamos, y además ver las diferentes formas en que el arte ha plasmado estos sucesos. ¿No te parece, Carol? Sí, y tuvimos que recurrir a textos de carácter obviamente históricos, y por mi parte, en la parte de cine yo escogí algo más como comedia y bueno, qué sorpresa tan maravillosa que tú también te fuiste como por el lado de un poco la comedia, como la sátira. Yo creo que hay que mirar este tipo de acontecimientos históricos de diferentes perspectivas, y como decís, el arte ha ayudado a modificarlas un poco y a hacerlas más llevaderas, porque a veces yo confieso que a mí me gusta la historia, pero la historia colombiana no la tenía tan presente, y ahora repasándola, o al menos repasando estos sucesos para este podcast, me he dado cuenta que es muy interesante, está llena de gente supremamente increíble, de sucesos que, bueno, uno los lee y parecen de ficción, y al trasladarse al arte y a la ficción como tal, vemos que las personas lo han interpretado de maneras muy interesantes, así que bueno, fue una buena perspectiva esa la que elegimos. ¿Y por qué no nos dices, Carol, qué obras vamos a tratar hoy? Bueno, por la parte de literatura estaremos tratando la historia del florero de Llorente. El texto es de un escritor anónimo y hace parte del archivo de Bogotá. Estaremos hablando del discurso de Simón Bolívar en Angostura, y en la parte de cine vamos a hablar de Bolívar soy yo, de Jorge Ali Triana, y sobre la batalla de Boyacá, pues se titula La patria boba, más de 200 años de pendejada, del águila descalza. Esas son unas obras bastante curiosas que traemos el día de hoy. Bueno, ¿y qué te parece, Carol, si comenzamos? Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic. Todo está aquí en Comala Podcast. Bueno, Carol, en nuestra sección de literatura trajimos 2 textos históricos. Tú te serviste de la historia del florero de Llorente, que está en
en el archivo de Bogotá, en la Secretaría General, la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ahí en la página está este texto. Y yo utilicé el discurso de Simón Bolívar en Angostura, que él lo dijo en el 15 de febrero de 1819. En este discurso, y la parte que yo escogí solo es un fragmento porque el discurso es mucho más largo. En esta parte, el discurso alienta a los gobernantes de esta nueva patria que en ese momento era la Gran Colombia, que era la unión entre Colombia y lo que es actualmente Venezuela. Aún él no había liberado ni el Perú, ni a Ecuador, ni a Bolivia. Insta a los dirigentes de este gran país a que den la libertad al pueblo, y no ya con las armas, sino a través de las leyes, a través de nuevos estatutos que brinden protección a las personas que cobija esta patria. Este discurso de Simón Bolívar es uno de los más conocidos suyos por lo mismo, porque muestra su forma de pensar y el ideal que tenía para toda esta parte del continente. Lo que él quería era unir tanto a Bolivia, a Ecuador, a Perú, a Colombia y a Venezuela en una sola patria, la Gran Colombia. Él quería llegar a esto, no lo consiguió, pero cuando leemos el discurso de Bolívar en Angostura, vemos que él se propone esto, ya ha liberado a Colombia, ya ha liberado a Venezuela, y va por más. Él no se va a detener ahí, y el ideal que tenía, desde mi opinión, era algo muy bueno, algo que respetaba la soberanía individual y que alentaba a las personas a hacer un poco más de lo que eran bajo el reinado de España. Y bueno, esto es a grandes rasgos el discurso de Simón Bolívar en Angostura el 15 de febrero de 1819, y Carlos nos va a hablar de la historia del florero de Llorente. Listo, en esta historia del florero de Llorente se sitúa en la calle Real, que era la calle principal de ese entonces, donde habían muchos comercios, y el señor Pantaleón Santa María y los hermanos Morales decidieron provocar de alguna manera, buscar de cierta forma la manera de que surgiera una situación donde las personas empezaran como a rebelarse en contra de la corona, y surgió en este caso la idea de ir a donde José González Llorente. Eso fue un 20 de julio, un viernes, precisamente el momento donde más habían personas de distintas clases, personas afro, personas campesinas, bueno, etcétera, en la plaza, y eso fue muy bien pensado. Fueron a donde este señor José González Llorente a pedirle prestado. Unos dicen que un florero, otros dicen que en realidad era un adorno de flores, ahí no se sabe muy bien. Prestado, en este caso vamos a decir que el florero, para buscar la manera de que esa persona de alguna forma o se negara o pusiera como de cierta manera resistencia, o aún incluso así si lo prestara, ellos buscarían la manera de encontrar la forma de empezar esta pelea entre comillas, ¿no? Entonces ellos justamente fueron allá a prestar este adorno con el fin de que habían anunciado un banquete en honor a Villavicencio. En este caso el señor Llorente se negó a prestar el florero, porque decía que lo había prestado pues muchas veces y el florero estaba dañado, no estaba en condiciones de volver a ser prestado, y ahí fue cuando surgió esta oportunidad de Morales de dirigir la palabra, decirle chapetón, es decir, el enemigo de los americanos, y así mismo comenzar esta pelea. Y es como a grandes rasgos lo que sucedió con el florero de Llorente, y en literatura tenemos este tema del camino hacia la independencia. Sí, Carol, cuando hablamos de la historia del florero de Llorente, estamos hablando del inicio de la revolución y de los primeros pasos para la independencia colombiana. Esto ocurrió el 20 de julio de 1810, y vemos que cuando Simón Bolívar da el discurso en Angostura, que pues ya ha pasado la batalla de Boyacá y las diferentes batallas que se efectuaron, se logró el objetivo, y por eso utilizamos el tema del camino hacia la independencia, porque creemos que estos dos puntos, tanto la historia del florero de Llorente, que es una historia como la dijo Carol, pintoresca, llena de tretas,
Quizás no es así, quizás hay mucha gente que dice que no existió tal florero, que era como una treta para que se armara esta reyerta y pudiera darse ese grito de la independencia, pero otra gente dice que sí. De hecho hay un fragmento del florero en el Museo Nacional en Bogotá que se dice que era parte del florero original. Así que, bueno, siempre detrás de la historia hay un poco del mito, lo que la convierte más en algo más interesante, pero es esto, como que vemos el camino del inicio de las luchas por la independencia colombiana, por ser un pueblo soberano, y al final con Simón Bolívar vemos que él se unió después a esta lucha, se unió para combatir también a la reconquista española. Bueno, vemos que cómo lo logran y cómo ese sueño de una libertad se convierte en algo colectivo, en algo que se instaura en todas las personas y que a la larga, bueno, que nos lleva a ser libres y vuelvo a decir, a ser soberanos. Sí, Jorge, lo curioso aquí, bueno, este grito de independencia fue, bueno, estas personas estaban como inspiradas en esta independencia en cuanto a Estados Unidos y Haití, así como en la Revolución Francesa y la resurrección de los comuneros. Y lo curioso aquí es que todo este proceso inició antes del 20 de julio, fue el proceso independentista. Ciudades como Cali, Buga y Socorro iniciaron este proceso antes de lo ocurrido el 20 de julio. Me llama la atención es que, bueno, tú sabes que la historia la cuenta los vencedores y se dice que es como en términos de poder instauraron o dijeron que esta era como la fecha de independencia en sí, pero ese proceso venía muchísimo antes de este 20 de julio. Bueno, para como también complementar, lo curioso es que no todos estaban a favor de la independencia. Muchos estaban en contra de la independencia, incluso esas personas se hacían llamar los realistas. Los regiones como la región nariñense estaba en contra de esta propuesta de Simón Bolívar. Tanto así que fue uno de los grupos que se posaron y dijeron que no quería que eso sucediera porque pensaban que en el futuro podía haber un alza de impuestos o bueno, ciertas modificaciones ahí que no los iba a beneficiar. Y fue Bolívar el que decidió a mano armada entrar a la fuerza a este lugar, a Nariño, y ahí sucede lo que se conoce como Navidad Negra, donde Simón Bolívar entró con toda su tropa y hubo una masacre muy grande. ¿Tú qué crees, Carol? Sabiendo los fines que tenía Bolívar, esta actitud es de hacer lo necesario para llegar a unos fines últimos, que es la independencia total del territorio colombiano en este caso, ¿valió la pena hacer eso que tú cuentas, lo de la Navidad Negra? No sé si haya valido la pena, pero lo que yo pienso es que en todo proceso independentista pues se busca una homogeneidad, ¿no? Y esta idea de Simón Bolívar pues de tener esta gran unión, pues tiene que haber personas que se niegan a ser parte de este proyecto, de esta mirada. No sé si de pronto, bueno, no sé, yo creo que el hecho de matar a los mismos personas que viven y conviven en un mismo territorio que son, pues se puede decir que de cierta manera sangre propia de ese territorio, pues no es la manera correcta, ¿no? Porque sufrieron mucho y porque de pronto pues en todo lado está el que tiene más poder y el que tiene menos, y el que tiene más pues va a arrasar con el que tiene menos poder, y sí, son de cierta manera como luchas de poderes. Esta mirada que es diferente, que es distinta, que ellos decidieron plantearse y decir que no querían separarse de la corona, pues obviamente no convenía a este gran proyecto de Simón Bolívar. Y pues el haber matado a esas otras miles de personas, pues no sé, no para mí no fue lo correcto, pero pues la historia
o lo omite o muestra a este gran Simón Bolívar como el salvador de este gran proyecto de independencia, que de cierta manera pues logró hacer muchas cosas beneficiosas para Colombia y para en general nuestros países vecinos, pero pues eso también acarrea ciertas posturas pues que no comparto. Pues yo no sé si la pregunta que está bien, porque yo soy de los que creo que uno no debe juzgar la historia de ninguna manera. La historia está allí para uno aprender de ella. Y se aprende y se llega a un entendimiento de la misma. La historia es la que es y tiene sus contextos y tiene sus formas y sus razones que si uno las estudia y las comprende y las entiende, puede llegar en definitiva, a entenderla más que a tomar partido por una u otra postura. Sin embargo, en esta historia, Carol, en la historia de la independencia colombiana, que como te dije en la introducción, yo creo que muchos de los colombianos estamos flojos en este aspecto, y muchas de las personas en general están flojos en el aspecto de la historia, la conocemos muy poco, y entender que los procesos históricos todos están unidos. Eso es lo que a mí me interesa de la historia y lo que me parece tan interesante. Por ejemplo, aquí en España, en esta misma época, en la época del Florero de Llorente, llegó Napoleón Bonaparte a invadir y apresó al rey en esa época. Bueno, sacó al rey imperante, apresó a su hijo, impuso a un rey que él manejaba, conquistó, mejor dicho, España. Se levantó el pueblo español, derrocó a ese rey, puso otra vez a su rey que habían quitado, y fue ese rey el que pusieron otra vez, el que mandó a reconquistar este territorio, porque fue en esa misma época, como digo, que se levantó el pueblo y sacaron al gobierno español. Entonces, entender que todas estas dinámicas de la historia están como conectadas me parece supremamente interesante. Como tú decías, independencias inspiradas por otras independencias, por la Revolución Francesa, por la Ilustración también, por la Revolución Americana. Bueno, toda esta cadena de sucesos que de una u otra manera nos llevan a lo que fue la batalla del Puente Boyacá, algo bastante interesante que, haciendo la investigación, vuelvo a repetir, he descubierto, la he vuelto a estudiar y a comprender, que cómo Bolívar y sus generales tuvieron que luchar contra el poder español, y cómo frente a las adversidades, muertos de hambre, teniendo que escalar montañas, con el pueblo a su favor, y bueno, hasta con Carla estábamos hablando como con una escena tipo El Señor de los Anillos al final, con Ricaute llegando así como de la nada con sus caballos, y Bolívar diciéndole salve usted la patria, y él yendo e inmolándose así contra el ejército español con sus caballería. Y bueno, es algo que uno dice, está lleno de épica y está lleno de este sentido heroico que uno ve en las películas o en las series, y que en la vida real, pues todas estas series y todas estas películas se basan en la vida real, y que aquí mismo en Colombia tenemos esto, ¿no? Que y nace con el fuego de estas personas el día 20 de julio de 1810, y que se esparce por todo el país hasta culminar en la batalla de Boyacá, y llega a su final entre comillas, con el discurso de Simón Bolívar en Angostura, donde dicta como el camino a seguir después de la independencia y cómo se debe crear nación una vez se ha logrado la libertad. Me dejaste pensando en cuanto a la pregunta. No creo que, como tú dijiste, la pregunta no fue muy acertada, ni mi respuesta fue muy correcta tampoco. Yo creería que las personas tienen una idea y esa idea pues es muy fuerte, y al fin terminan siendo o gobernando el hecho de el fin justifica los medios. Y en este caso Simón Bolívar tenía muy claro eso. Yo creo que, bueno, a mí siempre me ha interesado la parte de la historia donde está esos vacíos, los que no nombran, los que existieron, hicieron parte importante de la historia, pero se quedan a un lado. Y por eso pues me llama la atención, como tú dijiste, todo este gran proceso que fue casi 9 años para poder firmar
y que concluyó en el puente de Boyacá a firmar el Acta de Independencia, donde ya Colombia nació de manera política, empezó como la idea de construcción de país, pero todo este evento tan grande, donde hubo muchas batallas, donde muchas personas participaron, pues me llama la atención los olvidados, los que quedaron por fuera de la historia. Y estuve investigando justamente porque las mujeres hemos sido como dejadas de lado un poco de la historia, y muchas mujeres también se vincularon a este proceso de independencia, pero de diversas maneras. Están las Juanas, que eran las que organizaban, incluso servían como espías dentro de las casas de los españoles, ¿no? Dando la información a todos estos hombres que iniciaron este proceso de independencia, incluso mujeres que participaron como Simona Amaya disfrazadas de hombres, porque Simón Bolívar no permitía que las mujeres participaran en la guerra. Simona Amaya participó disfrazada de hombre y murió durante la batalla del Pantano de Vargas. Concepción Loperena de Fernández, que incluso prendió fuego a un retrato de Fernando VII, y lo hizo de manera pública, el cual era pues justamente algo como muy revolucionario para la época. Juana Escobar, que luchó también en las primeras líneas de la batalla, sirvió como espía. María Josefa Canelones, muy reconocida ella, que estuvo en embarazo, y todas estas mujeres, y dio a luz en medio del camino hasta esa independencia, en uno de los páramos, y todas estas mujeres que tenían que marchar muchos metros atrás de los hombres, pero estas mujeres se encargaban de coser, de servir como espías, de limpiar las heridas. Incluso fue una mujer la que le regaló a Simón Bolívar el caballo. O mujeres incluso de 13 años que lograban recoger bultos de ropa para el ejército liberador. En la llegada desde cuando Simón Bolívar tuvo que atravesar todo este páramo junto a los llaneros, cuando llegaron a un lugar donde ya se sentían, pues donde ya podían descansar, fueron justamente las mujeres las que se desvistieron y regalaron sus ropas para que estos personajes que llevaban pues la bandera de independentistas pudieran seguir o continuar, porque el frío era atroz. Entonces a mí siempre me han interesado esas personas que son dejadas de lado, que no son nombradas, que son olvidadas, pero que también hicieron parte importante de esa independencia y de ese proceso independentista. Sí, yo creo que en ambos bandos, tanto hombres como mujeres, han sido injustamente olvidados. Bueno, más que olvidados por la historia, yo creo que olvidados por el grueso de la población, porque si tú estás nombrando a estas mujeres, porque hay registro de ellas, ¿no? Entonces se puede saber de ellas siempre y cuando se busque sobre esta historia y sobre todo lo que hicieron. Y como digo, tanto hombres como mujeres han sido olvidados y injustamente olvidados por el grueso de la población. Sin embargo, esto me lleva a la conclusión de que el fervor de la libertad era tal que tanto niños, mujeres, hombres, esclavos, gente libre, gente adinerada, gente no tan adinerada, hacía parte de ella y se desvivía, como tú dices, lo de estas mujeres que se desvestían para darle sus ropas a los soldados, o que estaban allí en la retaguardia y que estaban ayudando, niños o gente pues, de todas las razas, gente libre, gente sin cadenas, gente, bueno, de toda la clase, ayudando a conseguir un objetivo en común, que era esa libertad y esa creación de la patria que al final terminó siendo. Sí, mira, Jorge, traje un texto de Camilo Torres, Memorial de Agravio, y un extracto del texto me pareció pues muy hermoso y también inspirador de cierta manera. Dice: las Américas, Señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir esos nuevos dominios a la corona de España, de los que han extendido sus límites y les han dado fuerza en la balanza política de la Europa, una representación que por sí sola no podrían tener. Los naturales conquistados y sujetos hoy al dominio español son muy pocos o son nada en comparación de los hijos de los europeos, que hoy pueblan estas ricas posesiones. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. Bueno,
Bueno, y para la sesión de cine traemos una película y se puede decir que una obra teatral. Vamos a hablar de Bolívar soy yo, de Jorge Ali Triana, y de la batalla de Boyacá, la patria boba, más de 200 años de pendejadas del águila descalza. En este último, que fue elegido por mí, nos habla Manuela y Bolívar le está contando de forma cómica o hasta haciendo un recorrido por la trayectoria independentista, mencionando diversas situaciones que ciertamente hacían parte como la cotidianidad humana. De igual manera menciona también situaciones de la Bogotá actual, aparte de la inseguridad, la subida de precios de algunos alimentos, etc. Y compagina esto con la parte histórica. Es difícil tratar de hacer como un resumen de lo que trata pues esta representación dramática, pero eso es como a grandes rasgos. Sí, yo ahorita que estaba pensando cómo hubiera hecho yo el resumen de la obra que trajiste, estaba pensando, no, va a ser muy complicado, y es que realmente porque el Águila Descalza es un grupo que se basa pues obviamente en el humor, pero también en la actuación, en lo que hacen, en la forma en que hablan, los coloquialismos que utilizan, bueno, etcétera, etcétera. Son como algo que se debe disfrutar, más que explicar, porque explicado suena como un poquito soso, pero pues yo los invito. A mí, voy a ser aquí, Carol, totalmente sincero, a mí el Águila Descalza nunca me ha gustado, y viéndolo ahora en esto tampoco me llama mucho la atención, pero no les quito que son muy interesantes y que hay que verlos porque es un gusto que la gente debe experimentar para ver si lo tienen o no. Por mi parte escogí Bolívar soy yo, de Jorge Ali Triana, y en esta película nos encontramos con Santiago Miranda. Este es un actor que está haciendo el papel de Bolívar en una telenovela junto a Alejandra Bernardini, que hace de Manuelita Sanz. Y lo que pasa es que Santiago comienza a creer realmente que él es Bolívar. En esta novela, el director y el escritor, para hacerla más dramática, dicen ellos, matan o quieren matar a Bolívar fusilado. Y como todos sabemos, Bolívar no murió fusilado, Bolívar murió en su cama en Caracas. Entonces Santiago dice, yo no puedo hacerle esto a Bolívar, no puedo hacerle esto porque él fue tan grande y tan importante para esta nación que realmente no, fusilarlo sería casi una afrenta a este personaje tan grande. Entonces se sale de la telenovela y comienza a recorrer Colombia en su personaje de Bolívar. Y la novela es tan popular en el país como en ese tiempo. Ahora no tanto, pero en ese tiempo las novelas de Colombia eran supremamente populares. Si no, ahí está el ejemplo de Betty la Fea. En ese momento, digamos, en ese contexto de la historia, esa novela de Bolívar es muy popular y todo el mundo la conoce, hasta el presidente. Entonces todos entran en esta ficción haciéndole creer a Santiago y creyendo ellos mismos que Santiago es Bolívar, y en una especie de conjura quijotesca. Y bueno, él se encuentra en muchas aventuras, tanto que llega a secuestrar al presidente, se encuentra con una guerrilla que es bolivariana y que pues tiene que hacerle caso a Bolívar porque pues obviamente es su comandante jefe. Bueno, la película es muy interesante, es en cierta medida divertida y empata muy bien con la batalla de Boyacá, la patria boba, más de 200 años de pendejadas del Águila Descalza. Por esto, por la mofa que hacen, por el juego metaficcional que hay allí, y de estas dos obras sacamos un tema en común que es la imagen del Libertador. Jorge, yo antes de empezar con todo pues el análisis, me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿El actor estaba loco o no estaba loco? Mira que esa es una pregunta que yo me he hecho bastante y que de hecho lo discutimos aquí detrás de micrófonos. ¿Está loco o no está loco? Yo creo que alguien por ahí muy sabio me dijo que era una locura con visos de sensatez. Yo creo que es eso, que Santiago, el personaje que interpreta a Robinson Díaz, una muy buena interpretación, y que se cree Bolívar, está entre la realidad y la ficción. Hay momentos en que se cree Bolívar porque incluso cuando hace una mirada subjetiva, él ve a las personas como si fueran los comandantes. A Manuelita la ve como Manuelita, vestida, y que le hablan cosas de la época de Bolívar. Pero hay veces donde él muestra que no siempre la ficción lo posee.
hay un diálogo entre Manuelita y él en el que le dice, ¿realmente tú crees que yo me creo Bolívar? Entonces vemos que aunque él está como poseído por Bolívar, entre comillas, también toma este personaje y lo lleva al límite. Él dice como que, bueno, ya estoy poseído por Bolívar, vamos a ver a dónde me lleva esto, y bueno, lo lleva al desenlace de la película. Pero, ¿qué crees tú? ¿Está o no está loco? Bueno, eso es algo bien complejo decir, pero el director nos dice que no es, o él afirmó en una rueda de prensa que no es una película sobre un actor que se vuelve loco, sino sobre un país que está loco. Y yo estoy de acuerdo con él. Mira que es curioso, pues, hablando también del tema de la imagen del Libertador. En ambas obras fílmicas, tanto en Bolívar Soy Yo como en el del Águila Descalza, nos muestra la imagen de Bolívar y también nos muestra esa idea que él tenía de unión, y cómo muchísimos años después está el país o está incluso Latinoamérica, como esa idea de la gran nación que quería Bolívar, pues no llegó a ser, ese gran proyecto independentista no llegó a ser. Entonces, a pesar de que Bolívar en ambas obras se encuentra de manera omnipresente, en monumentos, en hospitales, colegios e incluso en rutas, el bolivariano está ahí de manera omnipresente. Se ve como sociedad nos hemos alejado de ese proyecto, surgiendo en vez de un país unido, un país totalmente de cierta manera desunido, porque se muestra un presidente que tiene un oportunismo, que busca solamente un bienestar propio, muchas personas que también están en contra de ese presidente que no los representa, de muchos otros que creen o que quieren creer en ese proyecto independentista. Por eso es curioso que las personas lo sigan llamando a él como Bolívar. De cierta forma la gente también entra en ese juego y quiere creerse esa idea de que este actor es Bolívar, y lo tratan como tal. Ese personaje hace todo el recorrido que alguna vez hizo Bolívar, y nos muestra en ambas obras cómo todos esos ideales o esas palabras claves, se puede decir, que son importantes en esta idea de unión, de país, ahora son simplemente palabras. Patria, nación, justicia, todo esto es como una especie de palabras huecas, vacías, y ahí es donde surge esa burla a lo que de cierta manera es ahora el país o Latinoamérica, y cómo esas ideas se quedaron como en el olvido. Mira que a mí se me olvidó ahorita decirlo en la parte de literatura, pero en el discurso que hace Simón Bolívar en Angostura, después de las reyertas por liberar al país, él termina el discurso con esta frase. Pues debo aclarar que él está hablando al Congreso de esa nueva nación, ¿no? A las personas que van a regir y van a llevar al país a un futuro mejor. Él les dice: Señor, empezad vuestras funciones, yo he terminado las mías. Y yo creo que aquí se resume lo que era Bolívar, que era una persona que se veía abocada a salvar, no digamos a salvar, sino que digamos a libertar a estas naciones, porque se sentía profundamente de aquí, se sentía profundamente de esta tierra, y la quería mucho, y la veía como una pequeñas partes de un todo, y esto trasladado a la actualidad, Carlos, donde por cualquier cosa nos peleamos. Solamente es entrar a Instagram para ver esto. Tú pon en Instagram Colombia es muy bonita y a los 2 minutos ya tienes 20.000 comentarios diciendo por qué Colombia no es bonita, y defendiendo por qué Colombia es bonita, y peleando y llegando al absurdo. Y creo que el absurdo es lo que de lo que nos habla estas dos obras. Tanto en Bolívar Soy Yo hay un momento de como una epifanía del personaje principal, de este Bolívar reencarnado, que él dice, él les habla a los presidentes en la cumbre de presidentes bolivarianos:
ustedes han utilizado mi nombre y lo único que han hecho con él es crear cosas malas, bancos que no sirven, hospitales que no curan a nadie, países que subyugan a sus pobladores. Y es esto, como que, ¿qué diría Bolívar? Y con esto, y esto lo mismo lo podríamos decir con muchos personajes históricos, por ejemplo Jesús. ¿Qué diría este personaje si estuviera en esta actualidad y viera lo que han hecho con su obra? Quizás haría lo que hace el Bolívar de la batalla de Boyacá, del Águila Descalza. Se mofaría de esto, vería que toda su labor, o todo lo que él quiso hacer, en cierta manera se cumplió, porque bueno, no estamos en un yugo de una potencia como era la española en ese momento, pero que no hemos desviado del camino, no hemos llegado como a la Arcadia que él buscaba, a esta unión entre naciones, sino estamos peleándonos con Venezuela, estamos peleándonos con esto, estamos peleándonos con otro, y todos nos vemos como parte de algo único y no de un todo en general. Y no es por defender, claro que no, a capa y espada las ideas de Bolívar. Creo que si hemos llegado a este punto, lo hemos llegado por alguna u otra razón, y que pues no se logró lo que él quería por otras razones. Sin embargo, como que el fondo de la cuestión de este Bolívar, del Bolívar histórico, retratado en estas dos obras de ficción, en estas dos mofas que elegimos para hablar del tema de la independencia, es que no se ha cumplido, y eso lo convierte de cierta medida en un personaje trágico que ve su realidad y que ve que los deseos de una unión, los deseos de un buen vivir no han llegado a ningún buen puerto. Sí, el señor Oswaldo Osorio tiene un texto que se llama La historia de Hamlet, Santiago Bolívar en el país de las pesadillas, y hace un análisis exhaustivo y es bien interesante sobre esta película. Quien quiera ir a consultarlo, pues lo puede hacer. Con respecto a lo que acabaste de decir, justamente es eso, tenemos como un país a medias, como retazos de ese ideal que Simón Bolívar tenía, ¿no? Como tenemos el hospital, pero este hospital funciona mal. Tenemos el transporte, pero hay tantas personas que necesitan del mismo que ya el mismo transporte público no puede con la cantidad de personas. Lo mismo pasa con los colegios, con las escuelas, con el sistema de salud. Bueno, es algo que realmente, pues para mí me parece como triste, porque de cierta forma este personaje de Simón Bolívar quería que todo, o sea, su ideal era muy, muy utópico, ¿no? Y ver la realidad como es ahora, como el mismo Águila Descalza dice y se burla, esa inseguridad, esa subida de precio en algunos alimentos, esas situaciones cotidianas que son tristes y que solamente queda la salida de burlarse de las mismas para poder de cierta forma o olvidarlas o restarles importancia. Y mira que en una parte del Águila Descalza, Manuela le dice a Simón Bolívar: lo único que sabes hacer bien en la vida es pelear. Y Simón Bolívar, pues representado en este caso por este actor, dice: lo malo es que ya se me está acabando la rabia. Y yo creo que de cierta forma supongo que este señor, con estos ideales tan grandes como era Simón Bolívar, en algún punto de su vida tuvo que haberse sentido así, un poco desilusionado de todo lo que él quiso lograr y lo que logró, porque fue muy, muy importante, pero también lo que le quedó faltando por hacer. Claro, Carol, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que estamos en un proceso. En este capítulo de hoy estamos hablando de la independencia colombiana. Estamos viendo, por ejemplo, la historia de Florero de Llorente, el discurso que hizo Bolívar después de todo lo que ocurrió, Bolívar soy yo y la batalla de Boyacá de la Águila Descalza, que como que nos llevan un hilo conductor acerca de lo que es o de lo que se ha convertido Latinoamérica hoy en día. Yo creo que Latinoamérica, y estamos olvidando esto, sigue en construcción. Latinoamérica es un territorio que sigue tratando de descubrir realmente qué es, y no podemos aspirar a hacer algo
más en tan poco tiempo que llevamos. De esto, yo me sorprendía porque, vuelvo a decir, la historia colombiana no es algo que yo tuviera tan presente, o no es algo que tuvieran para nada presente, y ahorita estudiándola me voy a poner realmente a leer más de ella. Y me da vergüenza decirlo, pero yo te lo confesé, Carol, creí que la historia colombiana era mucho más antigua. Pero cuando vi que, por ejemplo, el discurso de Bolívar es en 1819 y el grito de independencia fue en 1810, me pareció supremamente cercano. Borges nació en 1899. 90 años antes, Colombia se estaba independizando, por ejemplo, lo cual no es un periodo de tiempo supremamente grande. Lo que quiero decir es que nuestros países, y Colombia en este particular, siguen en construcción, siguen intentando descubrir quiénes son. Y aquí quiero citar, Carol, si me permites, una partecita del discurso del Nobel de García Márquez, que creo que retrata muy bien esto. Dice así: tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado, si recordara que Londres necesitó 300 años para construir su primera muralla y otros 300 para tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en la historia, y que aún en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa con soldados de fortuna. Aún en el apogeo del Renacimiento, 12.000 lanquesetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma y pasaron a cuchillo a 8.000 de sus habitantes. No pretendo encarar las ilusiones de Tonio Kröger, cuyos sueños de unión entre un norte casto y un sur apasionado exaltaba Thomas Mann hace 53 años en este lugar, pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por una patria grande, más humana y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. La solidaridad con nuestros sueños no nos haría sentir menos solos, mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida propia en el reparto del mundo. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. Y yo creo que es eso. Muchos olvidamos que estamos en construcción, estamos yendo por un camino, y yo creo que si Bolívar nos encontrara ahora, se decepcionaría como se decepciona en Bolívar soy yo, se decepciona en la obra de El Águila Descalza. Más podría comprender que ya estamos aprendiendo, vamos por un camino que nos llevará de alguna u otra manera a alcanzar un objetivo, quizás no el que él quería, pero un poco más cercano a esa unión que él buscaba. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Para nuestro dato curioso de hoy, pues no es un dato curioso, es más bien como una noticia. Para iniciar y dar como un contexto, Jorge, te voy a hacer una preguntita. ¿Has escuchado sobre Charles Manson? Charles Manson, esta persona tan popular por haber creado como la familia y haber matado a un montón de personas. ¿Él? Sí, exacto. Él fue un líder de una secta. Pues resulta que esta noticia va como por ese lado. En la BBC News aparece o se titula el extraño caso de la líder de una secta cuyo cadáver apareció momificado. Resulta que nos hablan justamente de Amy Carlson, la cual era un líder de un grupo religioso que se titulaba El Amor ha Ganado. Era una líder espiritual, y esa líder espiritual se fue junto con otras personas que lo seguían, pero resultó que apareció muerta o momificada en una cama donde ya pues llevaba mucho tiempo de haber pues perecido en ese lugar, pero la habían reportado como desaparecida. Entonces, los familiares sabían que ella pertenecía a esa comunidad, pero no se sabía nada pues, de su paradero. La encontraron en ese lugar, y en ese mismo lugar también encontraron a otras personas que se habían encargado de tocar y modificar un poco el cadáver. Resulta que ella era la líder espiritual de esa secta, y se decía o se pensaba que era la reencarnación de una de sus 534 vidas anteriores de Jesucristo.
y era capaz de curar el cáncer y era capaz de hablar con el espíritu del fallecido actor estadounidense Robbie Williams. Entonces era, pues tenía como ciertos Ciertos problemitas. poderes. Tenían incluso canal en YouTube y la gente le hacía, sus creyentes o seguidores le hacían donaciones donde cuando ellos hacían emisiones casi de manera diaria en su canal. Y de esta forma también adoraban a su líder espiritual, la cual pues ya había fallecido. Esta mujer dejó toda su vida anterior, sus hijos, su esposo, por ser o liderar ese nuevo grupo espiritual, se puede decir. Tú sabes que, Jorge, que casi siempre o siempre en esos extraños casos de grupos religiosos siempre hay detrás como un abuso físico o roban o hurtan a las personas del común, o abusos incluso psicológicos. Han habido no solamente casos como el de Charles Manson o de esta mujer Amy Carlson, sino también de otras personas que afirman ser Jesucristo, como creo que fue en Brasil donde esa persona tenía un montón de gente y decía que era la reencarnación de Jesucristo. Las personas les daban dinero y él abusaba incluso de menores de edad. Entonces era jugar como con la gente. Sí, las sectas para mí me parecen muy interesantes, es un tema muy interesante que algún día podríamos tratar aquí, Carol. Hay obras cinematográficas bastante crudas y bastante profundas acerca de este tema, y creo que literatura también, y es que se convierte en algo que, pues primero que todo hay que entender que las personas que meten a una secta, en muchos casos, no en todos, en muchos, están buscando como una base en su vida, ¿no? Han perdido a un familiar, o han tenido una crisis económica, o se sienten solos. Bueno, mucha gente con dependencias que entrar a ese tipo de grupos llena ese vacío. Y después para salir de él, o si se dan cuenta de lo que está pasando, es muy complicado. Por ejemplo, aquí cuando tú estabas hablando de este tipo de abusos y ese tipo de cosas, me recordaste mucho, y no sé si la conoces, a la secta de Jonestown. No, la verdad no. Esto fue una secta, es creo que la más popular de las sectas que ha existido. Una secta que inició en Estados Unidos con un padre que usaba unas gafas así súper grandes de sol, y que trasladó la secta porque en Estados Unidos estaba teniendo problemas. No es que no me acuerdo si fue a Haití, bueno, a un país esto de como una isla, no me acuerdo si fue Haití o algo así, y allá hizo un suicidio colectivo y se murieron casi como 200 personas, entre hombres, mujeres, niños, bueno, personas de todo tipo. De esta manera las sectas pueden ser demasiado peligrosas siempre que lleguen como a un fin, a este fin último, como al fin de matarse, como al fin de quitarte todas las propiedades, al fin de los abusos sexuales, que en muchas partes ha ocurrido esto, que estos supuestos líderes no dejan como a las mujeres tener sexo con otras personas, sino que ellos son los que deben tener sexo con las participantes de la secta. Y en esto me recuerda otra cosa, Carol, que te recomiendo mucho, y recomiendo mucho a los oyentes que se vean un documental en que está en Netflix que se llama Wild Wild Country. No sé si tú conoces a una figura espiritual que se hacía llamar Osho. Sí. Alrededor de este personaje se creó una secta en los Estados Unidos, y a grandes rasgos, y realmente te recomiendo mucho este documental que, como digo, está en Netflix. Son 6 episodios. Nos cuenta el nacimiento y la decadencia de esta secta. Y es que, bueno, Osho era como un gurú espiritual en India, y en los años 60 la gente fue a India a aprender de él, digamos. Allá había un lugar donde aprendían, y él tenía ciertos conocimientos, meditaciones, etcétera, etcétera. Y la gente que iba allá no era gente pobre, no era gente como que me voy para la India a aprender eso, no era gente adinerada, era gente con mucho poder. Y le dijeron y le propusieron a Osho: ¿por qué no creas tu propio país, tu propio lugar donde pues estén tus leyes, se rija bajo tus enseñanzas?
Y él dijo, pues sí, ¿y dónde más? Sino en Estados Unidos. Así que esta gente como que hicieron una vaca, un colectivo de dinero y compraron un terreno gigante en Estados Unidos. Bueno, y crearon casas, crearon un complejo de apartamentos y se fueron a vivir allí. Por unos años fue muy bonito todo, pero la cosa fue derivando a las cosas extrañas, hubo muertes de por medio, las drogas. En un momento lo que ellos querían era como crear una comunidad supremamente abierta a todo el mundo y le dijeron a todos los vagabundos de Estados Unidos que se fueran para allá y que ellos lo recibían con comida, con trabajo, y claro, les llegaron millones de personas de todo tipo y eso se creó un mierdocolero, hubo armas, enfrentamientos con la policía. Bueno, lo que comenzó con una idea de espiritualidad terminó en un apocalipsis terrible y ver el proceso es muy interesante y ver cómo las personas que estaban metidas allí justificaban todo lo que estaba pasando, justificaban, incluso hubo un envenenamiento a un político, bueno, cosas extrañísimas que si ven el documental se van a dar cuenta y que nos deja ver cómo el carácter de estos líderes se vuelve algo como mesiánico, algo como que se debe adorar sin importar qué, y que aunque mueran y aunque pase el tiempo la gente sigue adorando. Si surge ese proceso de aislamiento, generalmente las personas buscan es pertenecer a un grupo, ser aceptados por, y ahí en esas, generalmente las personas que entran a este tipo de sectas, pues son personas que no tienen un bienestar psicológico, entonces buscan como la aceptación y es muy cruda la realidad porque pues casi siempre termina de una manera o hay dentro de una manera cruel estas dinámicas de poder dentro del mismo secta, donde las personas pues que no lo tienen pues terminan siendo oprimidas o abusadas. Pero entonces dime. Pero mira que y suele pasar mucho que uno desde nuestra posición acomodada dice no, que esa gente que entra a esa secta es gente como que extraña, pobrecita la gente, pero es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿no te parece? A ti, a mí, a los que escuchan este podcast, a cualquier persona puede caer en una secta si se dan las condiciones específicas, por ejemplo, la pérdida de un familiar, la pérdida de una pareja, la pérdida de un hijo, o bueno, cualquier otro tipo de carencias que uno tenga. Es sencillo que uno caiga en este tipo de redes. Sí. Y más porque le haces mucha propaganda. Ahorita me acordaste de una mujer que afirmaba que era Cristo Lisbeth se decía llamar. Y no sé si ella fue, creo que era el esposo el que había muerto, que era Jesús o algo así, y luego le cedieron el poder a ella, que ahorita ya era Cristo Lisbeth, y entonces las personas eran, pues les pedían cierta suma de dinero para participar o estar dentro de esta secta. Dinero, favores sexuales, favores de políticos, bueno, etcétera, a través de las sectas y de la historia. Las sectas han sido muy como un mecanismo que se encuentra en el subtexto de toda nuestra historia, ¿no? Están los Illuminati, están todo ese tipo de sectas, vuelvo a repetir, que como que rigen nuestras vidas y que de alguna u otra manera se inmiscuyen en nuestra realidad, ya sea de manera ficcional o de manera real. Incluso mira que bueno, acá encontré un texto de la FM. Dice: todo el que involucre el nombre del único salvador que está presente en el tiempo, Cristo Lisbeth, estará a salvo de la muerte física. Ella promete inmortalidad. Ella era es una cubana radicada en Estados Unidos, que es la cabeza de esa iglesia, y en Colombia suma aproximadamente 2.000 adeptos, según lo que nos informan acá en la FM. Sí, mira, una de las sectas más conocidas, pues al menos que yo conozco bastante, yo como digo, ese tema me gusta cómo la gente puede llegar a estos extremos. Una secta que te recomiendo, Carol, que busques su historia, que es muy interesante, que es la secta de Shoko Asahara, una secta japonesa
que se denominaba una secta apocalíptica porque esperaban que el fin del mundo llegara en cierto momento en el que él decía había como una persona que era Shoko Asahara, como un líder, y esta persona cometió actos terroristas en Japón en 1995. Pusieron como, no es que no me acuerdo si fueron bombas o un gas en los trenes de Japón, Gas. ¿sí? Sí, en los Y trenes. mataron a más de una persona. Así que vemos como el alcance de estas sectas, y como tú nombrabas, por ejemplo, el ejemplo más paradigmático, Charles Manson. Charles Manson nunca mató a nadie. Él no asesinó a nadie, nunca cogió un arma o empuñó un cuchillo y asesinó a una persona. Pero sus enseñanzas hicieron que un grupo de jóvenes, porque eran unos muchachitos, asesinaran a un montón de personas. Eso se ve reflejado en una película hace poquito que sacó Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Ahí está como una versión trastocada de los sucesos, pero en ese día la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate, fue asesinada. Asesinaron a su hijo que no había nacido y a un montón de gente que estaba ahí reunida, y fue algo bastante fuerte. Y vemos como líderes autoproclamados como lo que tú dices, el nuevo Mesías, Jesús o lo que sea, pueden llevar a personas que bien pueden entrar a esas sectas sin buscar nada peligroso, sin buscar nada malo, simplemente como buscando una serenidad para su vida, a extremos como la secta esta apocalíptica japonesa, como lo de Jonestown, como los de esta secta de Osho, o incluso los de Charles Manson, que terminan en definitiva matando a los que no piensan como ellos. Sí, se vende una idea, ¿no? Lo importante o lo maravilloso de todo esto es eso, que esa idea... Es que todos están mal, menos nosotros. Sí, se vuelve como tan fuerte que llega a convencer un montón de gente. Bueno, sí, lo que sucedió con Shoko Asahara fue efectivamente en el metro de Tokio y esparcieron un gas sarín, donde murieron 13 personas y 6.000 resultaron intoxicadas. Y esa secta sigue existiendo. Se cambió de nombre, pero sigue existiendo. Ahora se llama Alep, como el cuento de Borges. Así que yo creo que lo más peligroso, Carol, y discúlpate, te interrumpo, lo más peligroso es que este tipo de sectas se enmascaran como si no fueran algo malo, ¿no? Como se enmascaran como un grupo de ayuda o de reflexión acerca del espíritu, o que vamos a aprender a ciertas cosas, meditaciones, y así poquito a poco se va creando como una atmósfera mucho más cruenta. Sí, pero al final, pues mira cómo terminaron estos personajes ahorcados. Ellos fueron tomados en prisión y luego fueron ejecutados en la horca. Sin embargo, aquí no queremos decir que todos los grupos de personas que junten bajo una idea sea algo malo, ¿no? O sean sectas o vayan a matar a 1.000 personas, sino que no podemos entregar nuestro albedrío a un tercero, porque ni creer con tanta fe y ojos cerrados. Yo creo que es eso. A lo que se nos presenta. No ponerle fe ciega a alguien simplemente porque nos ofrece respuestas a interrogantes que tenemos, sino pues el sentido crítico siempre debe estar allí presente, y si vemos que está pasando algo extraño. Y las sectas, Carol, no son algo tan extraño en nuestros días como la gente creería. Hay muchas más de las que parecen, solamente que no son peligrosas y ni han hecho nada malo. Son gente que se reúne a meditar o a hacer algo en un tema específico. Así que, bueno, eso es como pensamiento crítico y tener cuidado de los falsos mesías, que de esos hay bastante por todos lados. Sí, bueno, y para terminar, Jorge, les quiero recordar que está abierta la convocatoria donde ustedes pueden enviar sus notas de voz por el WhatsApp que está, el número del WhatsApp que está en los perfiles en el perfil de Instagram, que pueden enviar ahí, pueden enviar fragmentos de sus textos favoritos, críticas a películas o a textos en formato ya de audio. Puede durar alrededor de 1 minuto, un poquito más. Y estas notas de voz aparecerán en Voces de Comala, una sesión de este podcast. Vamos a unirlo a la última partecita del podcast y ustedes pues podrán participar en esta dinámica. Yo estoy que escucho a la gente recomendar sus obras o sus poemas o lo que sea, y porque queremos comentarlo y queremos volverlo una sección, así que anímense. Está
abierta totalmente allí y todo el que mande, si está en nuestra línea editorial, podríamos decir, saldrá. Así que Voces de Comala está ahí para ustedes. Como también lo está los en vivos que hacemos los días jueves, los cuales se llaman Después de Comala, donde hablamos o discutimos sobre esas preguntas que ustedes nos están enviando en la semana y las respondemos ese mismo día. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar tan pendientes de los capítulos que subimos cada sábado, como siempre, y a ti también, Jorge, por estar el día de hoy acompañándonos. Nos vemos el otro sábado en otro capítulo estreno.